Bienvenidos una vez más a este maravilloso canal. En el día de hoy os vamos a traer un episodio un tanto delicado, un tema que hay que tratar con mucho cuidado, y es que vamos a hablar del 11M. Este episodio se va a subir justo, casi 22 años después de aquella tragedia, ¿no? Del mayor atentado islamista cometido en Europa. Y sí, esto ocurrió en España, por desgracia, Madrid. en Madrid, eso es. Así que, sin más dilación, Poneos cómodos porque ¿Por qué? empezamos. Bueno, nuestra historia va a comenzar en el año 2003, un año antes de lo ocurrido, del 11M, que ocurrió en el 2004, como bien has comentado tú antes. Y nos vamos a ir a la comunidad que para mí es la niña de mis ojos. Nos La mía vamos a también. ir a Asturias. Asturias. Aquí un saludito a todos los asturianos. Mucho cariño para vosotros. ya subiremos allá Ya a subiremos veros. este verano. Sí. A ver si es verdad. A ver si hay suerte. Y bueno, nos vamos a ir a una mina, se llama Mina Conchita, y aquí es donde voy a presentaros a nuestros dos protagonistas, en concreto Antonio Toro y Suárez Trasorras, que eran pues dos cuñados, ex mineros, que se dedicaban por aquel entonces pues a la venta de estupefacientes, a la venta de drogas y también de dinamita. Luego hablaremos un poquito de todo esto. Bien, por poneros un poquito en contexto, sobre todo por Trasorras, que va a ser pues una persona importante para nuestra historia. Trasorras ya en el año 2001 había sido detenido, ¿no?, por la policía y ya había pasado por prisión, ¿no?, pues por lo que he dicho, por la venta de drogas, y después de salir de la cárcel pues iba a ser confidente de la policía. Yo entiendo que esto pues sería un poco pues igual para reducir la condena o quizás para, no sé, es bueno para ayudar, ¿no?, a la policía. Uh-huh. Entiendo, no sé si lo hizo por ser buena gente. Esto para la policía está bien, considero que está bien. Nadie hace esto para... No, es para ganar él, pero bueno. Eso es. No lo sé. Yo entiendo que esto para la policía está bastante bien. No le prohibían el vender drogas, el vender dinamita, todo ese tipo de cosas, porque les daba la información de quién compraba, así podían vigilar y ver pues los siguientes movimientos, ¿no? Así que, bueno, con esto estaban ganando bastante dinero. La cosa es que esto te puede funcionar si sabes pararlo a tiempo. Claro. Cosa que bueno, no iban a pararlo a tiempo. No iban a pararlo a en tiempo. este caso. Quizás en otros casos sí, pero en este caso no iban a parar nada a tiempo la policía. Bien. Los dos cuñados estaban ganando bastante dinero, pero necesitaban más, ¿no? Querían más clientes, querían ganar más pasta, vender más dinamita, más droga. ¿Y dónde los encontramos? Y bueno, van a ir frecuentando bares, discotecas, y aquí se van a hacer amigos de un portero de uno de los bares, conocido como La Bandera. El bar no, sino el hombre. El portero se llamaba La Bandera, le decían La Bandera, ¿no? Y iban a hacer buenas migas. Básicamente lo que querían en esta amistad, ¿no?, era a ver si, como era portero, igual podía encontrar a alguien, potenciales clientes. Entonces, esa amistad como que venía bien. De hecho, confiaban, llegaba a un punto que confiaban bastante en él, porque un día que Trasorras llevaba en el maletero de su coche, llevaba dinamita, pues le dijo a La Bandera, ven, que te voy a enseñar una cosa. Y cuando se acercó, abrió el maletero y vio pues toda la dinamita, los kilos de dinamita que llevaba. Él se asustó bastante. De hecho, se asustó tanto que La Bandera fue a comentárselo a la policía, que este tío tenía dinamita y que era peligroso. Los agentes que le escucharon en aquel momento como que se rieron un poco de él, ¿vale? No le quisieron dar importancia, pero iba a ser más adelante cuando un policía sí que le dio importancia a esta historia y se sentó junto con La Bandera para hablar. Claro, ¿qué pasa con los chivatos? Los matan. Que no suele acabar bien. De hecho, La Bandera, años más tarde, iba a ser asesinado a sangre fría. Por algún sicario. Por tres. Tres sicarios. En un coche. En un coche, sí. Así que, no sé, chivatos, porque no suele salir bien. No os va a venir bien a vosotros. Eso es. Bueno, la cosa es que estos dos cuñados siguen buscando clientes y llega un punto donde encuentran a una persona. De hecho, era un ex compañero de la cárcel de Trasorras, que se llamaba Rafa Zouer. Era marroquí, ¿vale? Un nombre peculiar, Rafa, pero el apellido marroquí. Llevaba prácticamente toda la vida aquí, había estudiado y tal, pero pues había pasado por la cárcel pues por lo mismo. Venta de drogas, mala vida. Entonces, al salir de la cárcel, él habla con Trasorras y le dice, mira, pues yo estoy... O sea, interesado. Estoy interesado, pero no. Es decir, yo no quiero comprar explosivos, pero conozco a alguien que sí quiere comprar explosivos. O sea, que en este caso iba a funcionar un poco como de intermediario. Eso es. Vale. En este caso, ¿quién va a ser la persona que va a comprar los explosivos que más adelante se pondrían en estos vagones? Bueno, pues esta persona era conocida como Yamal Amidan, alias El Chino, ¿vale? Bien, otro marroquí, en este caso
también vendía drogas, también, de hecho, lo habían pillado en Bilbao años atrás con un arma, con lo cual estaba completamente vigilado 24/7 por la policía. Tenía hasta sus teléfonos pinchados. O sea, que Pero esto la policía ya lo sabía. esto la policía ya lo sabía. La policía sabía todos los movimientos y lo vamos a ir viendo más adelante que sabían todo. Sabían hasta dónde estaba la mercancía, dónde estaban los explosivos, quién los había vendido. Lo sabían todo. Mira, con esta historia que hemos traído hoy, yo cuando lo estaba leyendo, cuando hemos tenido que estudiar esto, me he ido con rabia. Sí, yo también. Con rabia de impotencia de que esto se podía haber evitado. Pues Y sí. seguramente cuando terminéis de escuchar esto os daréis cuenta de lo que estamos hablando. Hombre, hasta ahora ya hemos visto varios confidentes de la policía. De hecho, voy a añadir aquí que este tal Rafa Zubier era confidente de la policía También era y confidente. también comunicó a la policía la transacción que os voy a comunicar ahora, que os voy a decir, ¿vale? Porque obviamente iban a quedar todos en un McDonald's, en este caso fue en un McDonald's, y aquí es donde se haría el negocio de verdad. Y lo que se pactó fue que Trasorras le iba a entregar al chino 110 kilos de explosivos y a cambio el chino le iba a pagar con 7.000 euros en efectivo y 25 kilos de hachís, ¿vale? La negociación salió bien y pues ya solo queda que se lleve a cabo. El transporte, ¿no? Eso La es. logística. Falta la logística y aquí es donde el chino se tuvo que hacer la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para transportar 110 kilos de explosivos hasta Madrid? Bueno, pues el plan iba a ser el siguiente. La primera idea que tuvo fue intentar conseguir personas de la mala vida, la mayoría eran marroquíes, a los cuales se les diera una mochila con explosivos dentro y se subirían a un autobús que les llevaría desde Asturias hasta Madrid. Pero hay que hacer montones de viajes. Claro, exacto. Cuando llegan, la primera vez que llegan a Madrid, el chino les estaba esperando allá y se da cuenta de decir, madre mía, como sigamos así, los explosivos no van a llegar nunca y yo los necesito ya, esto me urge, ¿vale? Así que se le ocurre una segunda idea. En este caso, coge el coche, el chino, desde Madrid y se va a Asturias. La idea es la siguiente, conseguir otro coche, que se lo iba a proporcionar en este caso Trasorras, un coche que no tenía documentación, que no tenía nada. Era robado. Bueno, en teoría, yo creo que era robado. Y la idea era que saliesen 2 coches desde Asturias hasta Madrid. Explico. El primer coche iba a ser el coche cabecilla. El señuelo. Iba a ser el coche que iba a ir más adelantado para avisar al de atrás si había policía, si había algún control o alguna cosa extraña. Y el de atrás es el que iba a ir cargando con la mercancía, que iba a tener los explosivos. Claro, esto era una estrategia un tanto peligrosa, pero la iban a llevar a cabo. Bueno, en este caso, el chino era la persona que iba a ver y que iba a ir en el primer coche. Antes de que saliese en los coches, el mismo Trasorras, viendo el panorama, decidió ir a la policía y decirles, a ver, aquí tengo a un tío muy peligroso, el chino, que ya lo conocéis, que va a transportar 110 kilos de explosivos a Madrid. O sea que la policía, otra vez, ya lo sabía. ¿Vale? Todo esto lo sabía. Bien. Salimos de Asturias y nos vamos dirección Madrid. Parece al principio todo normal, tranquilo, no hay nada, hasta que el chino empieza a correr demasiado y le pilla un radar. Una fotito, vale. Pero es que más adelante hay un control policial, el cual para el chino, ¿vale? Claro, tú imagínate, la policía, oye, baja la ventanilla, oye, papeles del coche. No hay. No hay papeles del coche, no hay nada. Entonces el tío le dice, no, que no tengo papeles ni tengo nada. Pues la policía coge, le abre una multita, se la da y dice, ala, continúa. Creo que incluso fueron 3 multas, pero no hicieron el protocolo para... De hecho, es que no tiene sentido. Pues yo gastar yo en el coche y vaya, me registran hasta los calcetines. Bueno, cualquiera de nosotros nos hubieran registrado hasta las ya no ruedas. es que te registren. Es que no puedes conducir. No puedes conducir. No puedes seguir. No tiene papeles. Y aún así... Y aún así lo dejaron pasar. No sé, hay cosas muy raras. O sea, sí, os vais a dar cuenta de muchas cosas. De que hay cosas muy raras. O sea, no tiene ningún sentido que ese coche continuara hasta Madrid. No sé si llegaron a parar al segundo coche. Yo creo que no. Yo creo que al ver el control de policía, simplemente el segundo no lo pararon. El primero es el que se arriesga, ¿no? El que se come el control, pero el segundo, pues, da media vuelta. Esa era la estrategia. O cualquier cosa. Esa era la estrategia. La cosa es que llegamos al 29 de febrero del 2004 y la mercancía está en Madrid. Ha llegado ya. Ha llegado ya. Ahora falta una cosa muy importante, y es que tenemos la dinamita, nos faltan los detonadores. Tenemos que buscar detonadores. En este caso iban a utilizar teléfonos móviles. Unos teléfonos móviles que iban a estar configurados a una hora exacta, donde al sonar una alarma, todas las bombas... Activa el circuito. Eso es. Y todo iba a explotar a la vez, ¿vale? Luego diremos a qué hora fue y todo eso.
Bueno, ¿dónde van a comprar los detonadores, ¿no? Los teléfonos. Pues van a ir a una tienda donde, bueno, el dueño del local era un sirio, ¿no? El cual les vende 16 teléfonos. De los 16, en teoría, solo iban a usar 12. Pero hay una cosita que quiero comentar aquí. Este sirio era policía infiltrado. Era un policía infiltrado el que le vendió los teléfonos porque los tenían vigilados a todos. Incluso Claro. hasta su hermana, la hermana del sirio, también Era- era una policía. O sea, Claro. eso estaba todo ya comido y mascado. En teoría los tenían pillados, tenían Y solo los tenían que explosivos, actuar. simplemente tenían que actuar. O al menos eso es lo que creemos. Me refiero, nosotros no estamos dentro del cuerpo policial, no sé ¿Qué es lo que, proto- no, no sé no sé qué qué se protocolo sigue? iban a llevar, Claro. ¿vale? Pero al menos todo esto lo sabían. Es que la misma policía les vendió los teléfonos, ¿vale? Bueno, y ahora sí que sí, nos vamos a ir al 11 de marzo de 2004. Van a empezar los preparativos. Se iban a hacer 12 bolsas, bolsas mochilas, donde se iban a repartir los explosivos en estas 12 mochilas. Esto, más adelante, los terroristas iban a repartirlos por los vagones. Voy a leer los trenes con los vagones Y sus y direcciones. donde, igual. eso es, no las direcciones, no, dónde se iban a dejar Eso, las claro. bombas. Bien. Eran 12 trenes diferentes. En Atocha se dejaron 3 bombas en 3 vagones distintos. En la calle Tellez, en 4 vagones distintos, 4 bombas, también 4 mochilas. En la estación del Pozo, 3 vagones distintos, 3 mochilas. En la estación de Santa Eugenia, una bomba, una mochila. Y luego falta una, si habéis hecho las cuentas, que esta bomba no iba a ser detonada y que quizás más tarde hablaremos de ello porque se iba a encontrar Más adelante. más adelante cerca de Toledo, ¿vale? En las Eso vías es. del tren. Dirección Sevilla. Eso luego hablaremos. Sí. Bueno, vamos a llegar directamente a las 7:40 de la mañana, que es el momento exacto, bueno, sí, el momento exacto donde estaba la gente ya en los trenes subidos. Ya os podéis imaginar, Madrid, un jueves. Quiero que penséis cada vez, sobre todo la gente que sea de Madrid, que nos vea, o de las grandes urbes, ¿no? Que coja el tren a diario. Ese metro o tren que pilláis, Claro, que ya se os hace rutina. lleno de gente. Lleno de gente. El tren normal que coges cada día para ir a trabajar. Quiero Que nadie se huele nada, que te levantas de la cama, te preparas y dices, bueno, voy a coger el tren para ir. Quiero que imaginéis lo imposible, algo que suceda y que probablemente ya no sepáis si vais a seguir vivos o no. Eso es. Pues en este caso, yo, para contaros esta historia de lo sucedido allá, bueno, vamos a meternos en la piel de Dos supervivientes. De una superviviente en concreto. Yo voy a hablar de una. Voy a hablar de Dori Mahali, que era pues una mujer que iba a coger el tren, como ya hemos dicho, de normal, era corredora de seguros, a trabajar, como otro día cualquiera. Ella baja, se mete en el vagón y no iba a estar ni unos minutos allí cuando de pronto, a las 7:40, ve un flashazo. Un flashazo, una luz enorme que le ciega por completo. Y después de esto, unos segundos más tarde es cuando abre los ojos y se da cuenta de lo que tiene a su alrededor. Gritos, gente por los suelos, destrozada, trozos de personas. No entendía absolutamente nada. En aquel momento, imaginaos lo que se puede sentir. En su caso, sintió miedo, sintió que tenía que sobrevivir de alguna manera, quería ponerse de pie para intentar correr. Ya había un problema. Que los pies no funcionaban, las piernas no respondían. Y cuando miró abajo, se dio cuenta de que las piernas no iban a funcionar. Empezó a gritar y a gritar y a gritar. ¿No? Seguía sin comprender nada. Cuando de pronto, a lo lejos, en ese mismo vagón, se dio cuenta de que había una persona, como si fuera un ángel de la guarda, por así decirlo, que estaba bien, con muchas comillas, es decir, que se podía levantar, tampoco sabía muy bien qué estaba pasando, pero se acercó a ella rápidamente y le dijo que ella le preguntó que qué había pasado, que no entendía nada, que era un choque entre trenes, no sabía. Él ya le dijo, esto ha sido un atentado. Pero claro, ella no se lo creía. Lo primero que hizo él fue quitarse la chaqueta y ponérsela en los pies, en las piernas, para que no los viera. Aunque ya lo había visto. Aunque ya las había visto, pero bueno. Y después de eso, por supuesto, un torniquete y a buscar ayuda. Salió del vagón gritando. Necesitaba médicos. Esa chica podía sobrevivir, Dori podía sobrevivir. Y los encontró. Encontró unos médicos, la recogieron y la llevaron directamente al hospital. Por el camino, ella intentaba de alguna manera no dormirse, no perder la cabeza. Pero no por ella, sino por su hijo. Ella pensaba todo el rato en su hijo Alejandro. No puedo dejarlo solo, no puedo dejarlo solo. Hasta que ya finalmente llegó al médico, al hospital, y con toda la sangre que había perdido, pues perdió el conocimiento. Un rato más tarde se iba a despertar. De hecho, se despertó contenta, entre muchas comillas, porque estaba viva.
Era lo único que pedía. Estaba viva. De hecho, el médico le explicó que había perdido la pierna, que se la han tenido que amputar, pero es que en ese momento a ella le daba igual. Es el precio que hay que pagar. Era el precio que había que pagar, pero estaba viva. Claro, por la puerta del hospital iba a entrar una persona. La persona, el ángel de la guarda, ¿no? Que he comentado antes. Esta persona entraría, le abrazaría y curiosamente se llamaba Ángel. Ángel Oña. Ángel Oña. Sí. En este caso podemos ver que hasta estando en una situación lamentable, estando él mismo, probablemente en aquel momento estaría asustado, aterrorizado, no sabría qué hacer, pues hay gente que tiene el corazón y el valor suficiente para acercarse a ti y decirte, no te preocupes que vamos a salir de aquí. Aquella persona, Ángel, para describiros por qué estaba en tan buen estado, todo tiene una razón. Él estaba en el mismo vagón que doña Majali, y la cosa es que él se quedó de pie junto a otra persona que tenía al lado. Ya. Era un hombre que estaba pegado junto a él. Eran las 7:39. Estaban a segundos de que ese vagón explotara por los aires. Cuando, segundos antes de la explosión, ocurre un haz de luz en el otro extremo del vagón que levanta todo el metal como si fuera de hojalata. Y en ese momento, después del flash de luz, lo tira al suelo y cuando se levanta se da cuenta de que todo el golpe, todo el impacto se le ha llevado a la persona de al lado. La persona de al lado. Sí. Y ya a partir de ahí, lo que has comentado, le da la chaqueta, la cubre para que no lo vea y y así continuaba la historia. Yo quiero que seáis conscientes de que las probabilidades de que te explote una bomba de ese calibre estando tú en ese mismo vagón, o sea, las probabilidades de que sobrevivas son prácticamente nulas. O sea, en ese vagón sobrevivió muy poca gente. En los vagones en los que explotaron las bombas sobrevivió muy poca gente. Hubo miles de heridos. 2.000 heridos y 192 muertos, que iba a cambiar la cifra a 193 años más tarde. Por una persona que se había quedado en coma. Muy duro la historia, pero claro, una vez había explotado todo, había una pregunta que salía por todos lados, la prensa estaba loca. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién era el culpable? Pero claro, ya sabemos que el que salió de primeras fue ETA. Bueno, por cierto, que antes de seguir, se nos olvidaba, queríamos mencionar que Dori ha salido, la chica superviviente, ¿no?, del 11M, ha salido en muchos podcasts contando su historia, yo la he sacado de ahí, ¿vale? Entonces, pues nada, un saludo si nos está viendo, que lo dudo mucho, y que si queréis escuchar la historia al completo, os invitamos, ¿no?, a verla. Pues os invitamos a que busquéis alguno de sus podcasts, ¿no? Y nada, ya te dejo con lo que estábamos, con ETA, que salió en primera plana, y para que introduzcas un poco, ¿no?, quién es ETA. Bueno, para continuar con esta historia tenemos que tener claro una cosa. Durante los años anteriores a este golpe, tenemos que tener presente que en España estaban pasando tiempos bastante oscuros, tiempos de incertidumbre y donde salir a la calle se convertía en un auténtico desafío. Esta era la banda terrorista conocida como ETA, ¿no? La banda del País Vasco, que lo que buscaba era... no sé si llamarlo libertad, simplemente independencia, ¿no?, del País Vasco. Y la cuestión es que no iban a ir por las buenas. Y durante varios años, largos y duraderos años, iban a buscarlo mediante la fuerza. De hecho, aquí cerca, en un pueblo al lado nuestra, en Calahorra, aquí en La Rioja, tuvimos, nosotros no habíamos nacido, ¿no? Pero seguro, no, yo vi ¿sí? el piso yo lo vi reventado entero. Pues o sea igual. que lo que me extraña es qué año fue, porque capaz que hubiera sido después de 2004. Pues puede ser. Eso no lo sabemos, pero sí que hubo un atentado de ETA aquí con un coche bomba, sí. Que creo que no hubo ningún muerto, pero sí que hubo heridos. O sea que eso, te dejo. Eso es. La primera plana de todos los periódicos de España era la siguiente. ETA. Podían haber lanzado un ataque y esto fue lo primero que se preguntaba la gente. ¿Quién era el culpable de estos actos? Era la primera hipótesis que lanzaba. Incluso la gente de las altas esferas, Aznar, el ministro de Interior de aquella época, ya estaban dando hincapié a que eran ellos. Claro, esto era un tanto extraño. Vamos a explicar esto un poco por encima. Sí. Tenemos a la banda ETA cuyo modus operandi son los coches bomba. Suelen avisar de que va a pasar algo. También utilizaban un método distinto, no eran teléfonos móviles, eran sistemas mecánicos de detonación y sonaba todo un poco raro.
Sí que es verdad que tenían una causa por la que creer, porque llevaban tantos años con explosivos Claro. y era lo único por lo que podían Sí, compararlo, ¿no? Cotejarlo. que de hecho España no había sufrido ningún ataque por parte de Al Qaeda ni ninguna de estas. Desde nunca. Eso es, ninguno de estos terroristas. Pero después vamos a hablar de ello, porque tiene tela también la cosa. Bueno, la cosa es que hay un comunicado del gobierno y toda la gente está pegada al televisor, necesitan saber qué ha pasado. El ministro de Interior, si lo podéis buscar, empieza hablando de que ETA había conseguido el objetivo. Hablaban de cosas que parecía que no tenían del todo claras, como que nadie había sacado ninguna prueba de que hayan sido ellos realmente. Incluso hay coroneles de la Guardia Civil que esto lo sabían, que tenían también los teléfonos pinchados, de que jefes de esta banda o altos cargos que se encontraban en Francia en ese momento, de logística, de la propia banda, se habían sorprendido al ver el ataque, porque no sabían que iban a atacar. Claro. Claro, esto empezó entre las fuerzas de autoridad, empezó a sonarles extraño. ¿De verdad eran ellos? Bueno, dejadme que os cuente. Nos vamos a ir a los ataques del 2001. Tras los ataques del 2001 de septiembre en Nueva York, empieza una campaña contra el terrorismo brutal. Estados Unidos se levanta y planea acabar con todas esas fuerzas, ¿no? A todo ello, años más tarde, se suman Reino Unido y España. Ujú. Esto, evidentemente, al líder Osama Bin Laden no le gusta ni un pelo. Y promete que habrá represalias, Claro. sobre todo en España. Entonces hay amenazas por parte de Al Qaeda. Hablamos del 2003 en ese mismo momento. Claro, a España. Claro, ya se estaban formando células yihadistas por Europa, y una de ellas ya estaba en España, y ya estaba desde los años 90. Mm. Entonces aquí empieza la cadena del desastre. Aún así, las horas pasaban y la creencia de que ETA hubiera sido seguía siendo fuerte. Hacían meses que habían intentado un ataque bomba contra la red ferroviaria española, concretamente un 24 de diciembre de 2003. El objetivo era dejar unas maletas bomba en un tren destino Madrid-Irún, cosa que no salió adelante. Ujú. Entonces, nos vamos a ir horas y horas más adelante, cuando la policía descubre algo casi inédito. Empiezan a ver en Alcalá de Henares, encuentran un coche, un Renault Kangoo, que es como una furgoneta, que parece ser que era robada. Habían recibido una llamada de alguien y parecía ser que había algo en esa furgoneta, algo que les podía servir para Desenmascarar, ¿no? desenmascarar todo lo que había ocurrido. Ujú. Sí. Bueno, pues en esa furgoneta había detonadores. Había detonadores que eran parecidos a los que habían utilizado en la explosión. Había también chalecos, había ropa y sobre todo había unas cintas de voz con citas del Corán. Aquí se desmorona un poco la teoría de que ETA haya podido protagonizar este desastre. Y empezamos a encarar un poco el lado que nadie quería observar, ¿no? El lado del yihadismo. El yihadismo, sí. Sí. Aún así, las líneas de investigación, según los altos cargos, iban a seguir. Iban a seguir con ETA, pero no iban a dejar la puerta cerrada del todo para esta línea. Iban a seguir saliendo más y más pruebas. ¿A qué me refiero? Horas más tarde se ordena la limpieza de los vagones. En esa limpieza empiezan a descubrir pues las mochilas de todos los pasajeros caídos, de todas las personas que han perdido la vida. Y entre esas mochilas, cuando las empiezan a llevar al almacén, descubren una mochila azul. Aquella mochila azul también tenía unos regalitos. Tras abrir esta mochila y ver los regalitos, se dan cuenta de que esto pasa de ser un atentado de ETA a un atentado islámico. Empiezan a observar que tienen una mochila bomba sin explotar. Enseguida llaman al grupo de TEDx para que intenten desarmarla y consiguen desarmarlo con éxito. Ven que hay un teléfono móvil donde van a poder sacar una tarjeta de SIM, donde van a poder cotejar información que ya no tenían, y esto se convertiría en la pista más importante para desentrañar lo que acababa de ocurrir horas escasas. Ujú. Lo tenemos ya, tenemos un detonador, tenemos el teléfono móvil, tenemos la mochila. Pero claro, aquí una pregunta. Antes os he hablado de una furgoneta, de la Renault Kangoo, ¿no? ¿Quién era el que dio la voz de alarma? Bueno, pues esto fue un portero de un piso que se encontraba bajando las escaleras, se iba a dirigirse a su kiosco local para comprar un periódico y pues sus cosas, ¿no? Sí. Él, viendo la situación, ve que de esa
ve que de esa furgoneta se bajan 3 individuos. 2 que iban sin nada, se les podía ver la cara, pero había un tercero que iba con la cara enmascarada. Ujú. Esto era extraño. Claro. Extraño. Y lo peor de todo es que llevaban mochilas. Casi que hasta te decían esas personas que llevaban el peligro, llevaban la muerte en las manos. Y claro, el hombre no se quedó con los brazos cruzados. Él fue el que hizo la llamada para que fuera la policía. Ahora bien, tengo que decir una cosa, y no sé si son teorías, porque hay partes y partes. Claro. Hay partes que dicen que esa furgoneta cuando se llevó al depósito, antes de llevarse al depósito, cuando llegaron los policías, la abrieron y no había absolutamente nada. Pero que después de eso, cuando se llevó al depósito, volvieron a abrir la furgoneta y encontraron ahí los 7 detonadores, la ropa, las cintas. Entonces esto da a abrir Hay mucha nuevas polémica teorías. por esto. Hay mucha polémica por esto. Os vamos a intentar contar la historia de manera objetiva, sin Claro. meternos en política, porque lo único que queremos aquí Es informar. es informar. No queremos problemas. No queremos problemas con nadie. Ni meternos nada, en porque partidos políticos, ni nada. hay mucha polémica con esta historia, hay muchas teorías, hay muchas cosas. Entonces, hemos traído, yo creo que la teoría más Plausible que hay, Sí. oficial. más correcta, por así decirlo. Sí, pero bueno, yo siempre os voy a dar estos detalles pues para que lo tengáis en cuenta. De todas formas, vamos a seguir con la historia. Desarman la bomba y aquí se dan cuenta un poco del funcionamiento que has explicado un poco antes, ¿no? Era distinto al que utilizaba ETA, pero el móvil tenía configurada una alarma predeterminada, que eran las 7:40, Así ¿no? de 40, sí. Claro, habían 12 mochilas y estas 12 mochilas, cuando una alarma se activaba, generaba una señal eléctrica. Es decir, cuando llegarían las 7:40, se activa esa señal y esa señal cierra un circuito que está conectado al detonador y una vez se cierra el circuito, activa la dinamita, el propio detonador, ¿no? Que es el móvil. Claro, ¿por qué esa bomba no había explotado? Que probablemente se haya quedado sin batería el teléfono. Al menos esa es mi teoría, porque explican que esos teléfonos eran teléfonos Nokia y esos teléfonos, si les quitabas tú la batería, reiniciabas todo. Reiniciabas toda la configuración, ya sea alarmas, cualquier cosa, ¿no? Cualquier ajuste que hayas puesto, pues lo reiniciaba. Y ese podría haber sido igual el motivo, se haya quedado sin batería, no lo sé. Podría ser. Dejadnos en comentarios qué ¿Qué es lo que opináis. creéis? Sí. Sí. Tras darse cuenta de esto, ahora entendían por qué se sincronizó todo. ¿Por qué había tantas explosiones a esa justa hora? No había personas en ese mismo momento para activarlas. Entonces ya tenían ¿cómo decirlo? Un método, ¿no? Ujú. Un método de acción. Pero claro, de eso os he hablado de los chips y de las tarjetas eSIM. eSIM, sí. Claro, esa es la mayor pista. ¿Por qué? Aquellas tarjetas iban a llevarles a una tienda del barrio de Lavapiés, que has comentado antes, Madrid, en sí. Madrid, una zona muy multicultural, en la que esa tienda, como has comentado, es propietario Yamal Zougam. Claro, él fue el que vendió los detonadores, los teléfonos, a estas personas para que llevaran a cabo todo el proceso. Y a partir de ahí, la policía empezaría a trabajar. Empezaría a trabajar porque ya tenían una red de contactos, ya tenían a un principal sospechoso, ya tenían una forma de trabajar y tenían un listado de llamadas para saber quién eran los principales sospechosos. No solo eso, descubrieron algo aterrador, y es que no habían escapado. Estaban a escasos kilómetros de la zona del desastre. Seguían en España. Seguían en España, pero iban a tardar días. ¿Por qué? Iban a pinchar los teléfonos, iban a seguirles de forma exhaustiva. Pero a pesar de todo esto, la cosa no iba a terminar de la mejor manera, ni mucho menos. Nos vamos 20 y pico días después, un 3 de abril de 2004. Nos vamos a situar en Leganés. Para el que ya conozca la historia, Sí. sabe que lo que va a llegar ahora Es duro. es duro. Joder, que sí es duro, porque vaya. Aquel piso estaba en Leganés y la policía estaba rodeando el edificio como si fueran tiburones, rodeando una presa. Sabían que estaban en ese determinado piso, en esa planta, y simplemente tenían que esperar a que ellos fallaran para poder entrar. Iba a estar rodeado de policía encubierta, todos iban a tener una función, y lo que pasa es que a determinada hora de la madrugada se dan cuenta de que uno de los sospechosos sale del edificio. Parece que lleva una bolsa y que era una bolsa de basura que iba a tirar. Bueno, hasta aquí todo bien, dejad de que salga. Sale
Y aquí el compañero terrorista, se da cuenta de que hay unas personas un tanto extrañas que hacen allí a altas horas de Le están la mirando. madrugada. Lo miran de reojo, serán cosas mías. La cuestión es que tenía sospechas en esas personas y eran acertadas. Aquello era la policía que le estaba esperando. Y en un determinado segundo, el intercomunicador de uno de los policías suena, este se da cuenta y empieza a correr. Empieza a correr contra la primera valla que tenía más cerca para intentar escapar. Y ¿sabéis qué? Salta la valla de 2 metros y a esa persona no la vamos a volver a ver hasta un año después. Seguido de esto, la comandancia de la policía llama a los geos. Hay que entrar ya lo Tienes saben. que venir para aquí. Él ya ha ahora dado la mismo. alarma. Los de dentro saben que van a por ellos y saben que están rodeados. Llaman a los geos. Tienen luz verde para comenzar la operación. El jefe de los geos, antes de llevarlos a la operación, les pregunta a todos: quiero que sepáis que esta es la operación más delicada que cualquier geo ha tenido en la historia. Y quiero saber si estáis todos de acuerdo en participar en ella. Todos los que estaban ahí, Juan Carlos, que era uno de los geos que comenta la historia, nadie dijo que no. Estaban preparados para Estaban eso. preparados, llevaban mucho tiempo para este momento. Ujú. Y junto a su amigo Francisco Javier Torroveras, subinspector, se disponen a ir y estaban preparados. Llegan al portal. Era sencillo. Habían pensado incluso en colgarse, entrar por el balcón, entrar desde arriba, un ataque desde un punto ciego. No. Iban a entrar por la puerta y iban a subir directamente hasta ¿El la piso? puerta del piso, sí. La situación era sencilla. Avanzaban, cada uno tenía su función, revientan la puerta, empiezan a echar gases lacrimógenos y empiezan a ordenarles que salgan con las manos en alto, que no van a hacer nada si ellos no hacen nada. Ellos no sabían que los terroristas no iban a salir, ni mucho menos con las manos en alto. No, ellos iban a dar guerra, iban a reventarse contra ellos. Se iban a poner los chalecos bomba. Bomba. Y hay una grabación muy famosa de un vecino que lo ve saliendo del balcón, ve toda la operación, ven cómo entran los geos y es en cuestión de segundos que ese edificio explota por los aires. Buah. Explota. Juan Carlos nos dice que en ese mismo momento, segundos antes de la explosión, tanto él como su amigo Francisco estaban esperando a que algo pasara, hasta que empiezan a decir: ¡para, para, para, para! Sucede la explosión y es como una coz en el pecho, según Juan Carlos. Una coz en el pecho que lo levanta y lo revienta contra la pared. Y entre polvo y ladrillo se levanta, no logra ver a ninguno de sus compañeros. Después se acercan 2 compañeros suyos, les da el ok de que está bien. Al principio pensaba que estaban muertos. Pero bueno, entran y ven que no hay nadie con vida. Dentro no hay... Ninguno de los terroristas ha salido con vida después de esa explosión. Pero desde el momento que le habían dicho para, empieza a echar en falta a su amigo Francisco. Lo llamaban Torrón entre los amigos. Empieza a mirar, ve a 2 compañeros suyos y Javier, lo llamaban Javi, y Javi le hacen el gesto y ahí se da cuenta de que Javi no iba a salir de ese sitio, al menos con vida. Qué duro. Llaman a los bomberos, traen no es la pala, sino la escalera con la cesta para sacarlos de ahí y aparentemente ahí ya se iba a terminar lo que iba a ser una pesadilla para todo el ciudadano español, ¿no?, que estaba en ese mismo momento. Y aquí viene algo que no me esperaba para nada. Acabo de comentaros lo del geo que acaba de morir, Francisco Javier Torronteras. Ujú. Lo iban a enterrar. Lo iban a enterrar en el cementerio sur en Madrid. Pero aquí hay algo que yo ya no tengo ni idea ni de cómo cogerlo. Porque días después de esto, cuando eran a las altas horas de la madrugada, se acercan 2 personas al cementerio. Esas 2 personas empiezan a vaciar el ataúd, sacan la lápida donde estaba descansando Francisco Ujú. y empiezan a abrir el ataúd, sacan el cuerpo y empiezan a quemarlo, empiezan a profanarlo. ¿Y con motivo de qué? Voy a hablar ahora de ello. Empiezan a profanarlo, empiezan a quemar el ataúd, empiezan a quemar el cuerpo, le cortan la mano, le meten un pico en la cabeza Buah. y a los días siguientes llega la policía y no tiene ni idea de quién ha sido. A día de hoy no se sabe quién ha sido esos animales. Y bueno, la teoría
Probable venganza. ¿Venganza de qué? Si está muerto. Venganza, humillación, Ya. pintarrajear, ¿me entiendes, no? Sí. Claro, esto desde un punto de vista donde el enemigo, ¿no? Donde las personas eran terroristas islámicos, a mí, ¿qué quieres que te diga? El Islam prohíbe la profanación. Pues por eso mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? A día de hoy no se sabe muy bien quiénes han sido esas personas que han profanado Sí. la tumba del geo que falleció. Pero, vaya, te deja... Sí, te deja un poco Destrozado. Destrozado, la verdad, porque si ya está muerto, o sea, como para profanarlo y encima destrozarlo, ¿sabes? Aquella persona que se escapó, no os preocupéis, la pillaron y resulta que incluso salió del país. Sí, salió del país. Con todo lo que estaba pasando, le dio para salir del país y lo pillaron en Serbia un año después. Así que de él ya nos podemos olvidar. Después de que se obtuviera toda esta información, se iba a reconstruir todos los hechos, todo lo que has contado, desde Asturias hasta Madrid, sin pasar por todas las redes de contactos, todas las personas que estaban involucradas y sobre todo, vaya, que sí duró. Nos vamos a trasladar esta vez al año 2007. Van a pasar 3 años después de lo sucedido en la Audiencia Nacional. Y esto iba a ser uno de los casos más enigmáticos de España, es de los más importantes de España, ¿no? Duró 5 meses. Aquí iban a participar más de 600 testigos, como el que os he comentado del kiosco. También 70 peritos y se iban a aportar cientos de pruebas que se habían recogido de diversos sitios, tanto de el sitio de las explosiones como los de la casa. Que, claro, aquí... La casa de Leganés, ¿te refieres? Claro, el piso de Leganés. Aquí empezaron a contrastar si los explosivos eran los mismos y se dieron cuenta de que sí. Hay gente que dice que no, pero esto después se desmintió. Eran los de Goma 2 Eco. Goma 2 Eco. Sí. Al principio la gente pensaba, bueno, aquí también se desmintió también lo de ETA ya por completo, porque los explosivos que utilizaban eran distintos. Eran Titanil o algo así, eran explosivos militares franceses que robaban y que los utilizaban más tarde para hacer lo que además hacían. que ETA frecuentaba bastante Francia. O sea que... Sí, pero no, eran los de Goma 2 Eco, que también se utilizaban en Asturias. Después de esto, claro que se llevó un control mucho más elaborado de cómo se utilizan los explosivos aquí en España. Y bueno, hubo 29 acusados. O sea, 29. Que me parecen pocos. Me parecen pocos. Me parecen pocos. Entre ellos voy a deciros los más importantes y las penas que les cayeron, porque son penas... Para echarse a llorar. Para echarse a llorar, pero es lo que toca. Normal. Es lo que A ver, ¿qué te esperas? Van a imputar a Jamal Zougam. Ese era el propietario de la tienda del barrio de Lavapiés, considerado autor material por proporcionar los móviles, los detonadores, nos acordamos. Y los testigos dicen que lo vieron colocando las mochilas bomba, ¿no? La condena, ¿cuánto crees que le cayó? Miles de años. Exactamente, miles de años. En concreto, 42.922 años de prisión. O sea, pues tiene para aburrirse, pero... Sí, va a estar en un buen rato en Chirona. Sí. Vamos con el siguiente. José Emilio Suárez Trasorras, el asturiano que le gustaba la mala vida, ¿no? Pues bueno, el ex minero que proporcionó los explosivos, condena 34.715 años. Vale. Y por último, pero no menos importante, estos son los principales, ¿eh? Que hay otros que también recibieron condenas, pero fueron más pequeñas. También hubo una abolición. Bueno, no estoy seguro. Mejor sigamos. Otman Bien. Ayudadme. Otman el Gnaoui. Vale, buen nombre. Otman participó en el transporte de explosivos y se le condenó a 42.922 años de prisión. O sea que aún siguen, ¿no? Desde el 2004. Es que no se arresta. Lo siento. No, pero sí. Una auténtica... Pero creo que pueden salir a los 40 años o alguna cosa así por temas... Se les puede revisar la condena. Sí, es. Pero bueno, yo creo que no hay nada que revisar. No hay nada que revisar, ¿no? O sea, que esta condena, como si les hubiera puesto cadena perpetua. Sí, o sea, no, básicamente. Muchos años, pero bueno. No, iba a comentaros. No hemos querido meter aquí nada de política. Nada político, porque claro, las teorías más fuertes son que en 2 días después del 11M iban a ser las elecciones. Claro, eso no lo habíamos comentado porque no queríamos darle bombo, no queríamos alimentar teorías. Claro, porque la gente estaba muy dividida, ¿no? Sí. Si era ETA, votaban a unos, si no era ETA, votaban a otros. Correcto, claro, correcto. Y esto dio pie a que
lo que iba a parecer una victoria segura para uno pasará al lado contrario para el otro. Claro. Cosa que lo que acabas de comentar. Si ganaba este, Si era ETA, si era este, ganaba correcto. cierto partido, y si era Al-Qaeda, pues ganaba otro partido, ¿no? Lo que puedo decir de este episodio, a mí me ha llegado. A mí me ha llegado. Me ha tocado. Si notáis los ánimos más bajos, es que es un tema para mí muy difícil. Pero es una mezcla de rabia, indignación. No solo eso, porque hubo una manifestación. Cuando hablo de manifestación, de una manifestación histórica en Madrid. Sí. No sé si fueron millones de personas. Millones, me parece que sí. En total, millones. Sí, millones de personas. No cabía un alfiler en la calle. La cosa es que toda la prensa internacional estaba cubriendo Madrid, todo lo que estaba sucediendo en Madrid, con cualquier ápice de precisión. Lo estaban retransmitiendo. Había una cadena que no lo estaba haciendo. Televisión Española no estaba retransmitiendo eso. En lugar de eso, había puesto una película mientras la manifestación se estaba llevando a cabo. Que es que hubo canales hasta de deporte Que estaban poniendo que estaban retransmitiendo el 11M. lo del 11M. Pero Televisión Española no. Es bastante Por raro. eso se alimentan teorías Claro. que no queremos. Os he puesto este ejemplo que es de los más livianos. Hay muchos más que, por supuesto, no voy a traer. Porque cualquier cosa que mencionemos aquí yo creo que nos puede traer. Se puede caer ir en contra. en nuestra contra. Sí, literalmente. Pero quiero que os quedéis con que esto fue un acto vil y con que la gente en ese momento se preocupaba más de la política que de las víctimas. Y sí. Durante esas semanas, hasta el 3 de abril, se diluyó prácticamente las víctimas, toda la historia de las víctimas. Nada, era todo las elecciones, quién va a ganar, quién tal. Y la sensación que me ha dado es que si cualquiera de esas personas que ha perdido a alguien o que ha fallecido, es como si se hubieran olvidado de ellos. Sí. Porque nadie les daba importancia. Es una historia muy triste, no solamente por lo que ocurrió, que por supuesto es el atentado más grande que ha habido en toda Europa, sino por todo lo que dejó después. O sea, la gente no pensaba en las muertes, solo pensaba en política. Y es, pues la verdad, sinceramente, Y no es lamentable porque este país, por desgracia, funciona así, que la gente piensa más en política que en cómo te sientes, si estás bien o estás mal. No, les da igual. Ya. Es duro. Eso da pie a teorías sin sentido y yo creo que al final, pues bueno, hay que utilizar la cabeza. Pero bueno, dejemos este tema por aquí. Dejemos este ya debate. Este episodio, ¿no? No tienes nada más que comentar. No, nada más. Si os os ha gustado, pues ya sabéis, ponéroslo por comentarios. Un episodio un poco más extraño, quizás los ánimos un poco más bajos, ¿no? Por el tema que es, porque es bastante duro. Bastante más serio, sí. Y nada, espero que estéis todos bien, que os haya gustado y nos vemos, como no, en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.